Muy buenos días, somos el equipo número 4 y el día de ahora nos corresponde hablar acerca de nuestro tema de investigación sobre el virus del Zika. Para dar una breve introducción, tenemos que esta enfermedad es comúnmente conocida en El Salvador. Es transmitida por el vector principal del mosquito, comúnmente conocido como el zancudo, del género Aedes. Entre los diferentes síntomas que puede llegar a presentar esta enfermedad, se tienen síntomas similares a otro tipo de enfermedades transmitidas de la misma manera, lo cual puede ser el dengue o el chikungunya, que puede presentar lo que son fiebres, dolores articulares, dolores musculares, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolor de cabeza y un malestar general. Pero realmente, ¿qué es lo que diferencia al Zika de otras enfermedades del mismo tipo? Es que el principal miedo que se tiene es que si una mujer la cual se encuentra embarazada llega a ser infectada por el virus, el feto puede llegar a desarrollar lo que son microcefalias y daños neurológicos. Además, podemos mencionar de que el Zika no tiene un tratamiento particular o una vacuna para poder evitar a este. Y al no tener un tratamiento en particular, el enfoque principal en contra de esta enfermedad es únicamente el aliviar los síntomas y el descanso. Pero, ¿por qué ha presentado un problema esta enfermedad en nuestro país? Desde la llegada del Zika en 2015 se presentó un gran miedo por parte de la población y también por parte de las autoridades encargadas debido a esta particular diferencia que tenía la enfermedad de poder desarrollar microcefalias y causar lo que son daños neurológicos en fetos. Entonces, por eso mismo, a través de nuestra investigación como equipo, el principal enfoque que nosotros quisimos darle es ¿cuál fue el impacto del virus del Zika en El Salvador durante el brote de 2015 a 2016 y cómo las medidas implementadas durante este brote contribuyeron a la reducción de la transmisión de esta enfermedad entre los años 2017 a 2023? Esto como nuestro principal enfoque y enunciado de problema. Asimismo, nuestros objetivos como equipo será el evaluar el impacto del virus del Zika en El Salvador durante el brote de 2015 a 2016 y asimismo el analizar cómo las medidas implementadas durante este brote contribuyeron a la reducción de la transmisión de esta enfermedad en años posteriores. Y realmente, ¿por qué estamos investigando acerca de esta enfermedad? Probablemente sea una enfermedad la cual ya se encuentre bajo control según datos proporcionados por el Ministerio de Salud, pero asimismo es una enfermedad que en las condiciones perfectas puede reemerger y asimismo causar tanto daños a la población como al sistema de salud de nuestro país. Vamos a proceder a adentrarnos en el capítulo 2 de nuestro trabajo de investigación y vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es el virus del Zika. En sí, el virus del Zika es considerado un flavivirus en el que su principal factor o vector de contagio es el mosquito Aedes aegypti. Una peculiaridad es que nosotros vivimos en un país con clima tropical, es decir, El Salvador genera condiciones favorables para la transmisión o la producción del agente vector de la transmisión de esta enfermedad. Otro problema de esta enfermedad es la forma de combate, ya que no existen retrovirales o vacunas específicas para contrarrestar esta enfermedad. Es más, según la OMS, la mitigación es la mejor medida a tomar ante esta enfermedad. Otro serio problema con esta enfermedad es el proceso de incubación, ya que dura entre 3 a 14 días, considerando que hay personas asintomáticas que durante estos periodos también pueden transmitir la enfermedad. Por mencionar algunos de los síntomas principales del virus del Zika, podemos encontrar fiebre, conjuntivitis, dolor articular y general e inclusive en algunos casos sarpullido. Adentrándonos un poco sobre los antecedentes de esta enfermedad, encontramos de que el virus Zika se tiene de registrado que surge por el año 1947 en un bosque de Uganda, en África. El bosque tenía el nombre de la enfermedad, un bosque llamado Zika. En sí este virus es denominado que viene de un mono de la clase Macacorhesus. En sí esta enfermedad, cuando fue descubierta, se consideraba una enfermedad benigna, es decir, leve. Sin embargo, con el paso de los años y con investigaciones se ha encontrado el potencial de causar serias complicaciones. Un poco la historia de cómo se fue dando a cabo esta enfermedad es que se empezó a propagar fuertemente en África y de forma masiva. Luego llegó a Asia.
que el primer país en América con llegar con esta enfermedad fue en Chile. Sin embargo, en Brasil esta enfermedad se concentró fuertemente y generó las alarmas a nivel de toda América. Es por eso que el gobierno de El Salvador tomó medidas preventivas extremas. Fue incluso tendencia a nivel mundial porque inclusive el periódico New York Times sacó un reportaje en el que el gobierno de El Salvador pronunció no tener hijos a las mujeres durante 3 años. Claro, esto generó bastantes alarmas a nivel mundial, aparte de que nuestro gobierno también realizó diversas campañas de concientización, educación, incentivación de uso de repelentes, fumigación y eliminación de criaderos de vector de contagio. Ahora hablando un poco sobre las medidas de tendencia central que nosotros abarcamos para nuestro trabajo de investigación, pues mencionemos primero a la media aritmética, a la mediana y a la moda. Conocemos a la media aritmética como un promedio o una suma de valores. En este caso podemos observar todos los casos del Zika desde el año 2015 a 2023. En sí el promedio de la media aritmética pues en este caso resulta de 1532. Sin embargo consideramos que no es una medida de tendencia central tan relevante por la gran dispersión que hay de los datos. A raíz de eso sí podemos mencionar que la mediana y la moda son medidas de tendencia central más relevantes para estos datos bastante dispersos. En sí la mediana ocurre en el caso 6.894 de los reportes totales de los casos del MinSal. Este número de casos se ubicó en el año 2016, que casualmente también es la moda, que presenta 7.598 casos, siendo el punto de casos sospechosos de Zika en El Salvador durante ese año. Por otra parte, en las medidas de dispersión ubicamos a la varianza, desviación estándar y el rango. Por varianza de forma sencilla las podemos definir como la diferencia entre cada valor y la media elevada al cuadrado. Posteriormente se hace la suma de todos esos valores y se hace un promedio. En sí, una varianza bastante elevada indica una gran dispersión de los datos y como estamos observando en nuestra presentación, la varianza supera los 5 millones. Efectivamente, es una cantidad bastante elevada. Por otra parte, la desviación estándar, a pesar de que es 2415.70, ese es un valor un poco más preciso porque estamos eliminando el factor de elevar al cuadrado. Sin embargo, también observamos que la desviación es bastante elevada a comparación de todos los casos presentes desde el año 2017 a 2023, siendo una obvia conclusión de que la desviación o las medidas de dispersión de la enfermedad del Zika en El Salvador han sido bastante elevadas, y por eso como último consideramos al rango, ya que podemos hacer una diferenciación entre el valor más alto y el valor de casos mínimo de esta enfermedad, siendo su punto más alto en 2016 y su punto más bajo en 2023, con una diferencia o un rango de 7.490 casos. Continuando con el capítulo 2 en la sección de probabilidades, como equipo hemos decidido dejarlas en 3 únicamente, siendo la primera el aumento de probabilidad de muerte por Zika. Según los últimos 9 años de datos acerca del impacto de la enfermedad, prácticamente las muertes han sido nulas ligadas por el Zika, por lo que podemos establecer de que realmente al contraer la enfermedad es poca la probabilidad de muerte. Asimismo, el aumento de probabilidad de complicaciones de salud es relativamente nulo, a excepción de grupos de riesgo como lo pueden ser recién nacidos, mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas. Y el éxito de las medidas de control en contra del vector, pues podemos establecer que realmente han sido exitosas. Lo podemos ver a través de cómo en los diferentes años la reducción ha sido extrema, por lo que podemos decir de que las medidas de control han sido exitosas. Continuando con los indicadores de salud, al menos enfocándonos en el año 2016, donde se presentó el pico de la enfermedad, tenemos la tasa de embarazos afectados, en donde tenemos un total de 7.598 casos, donde se intuye que la mitad fueron hombres y la otra mitad fueron mujeres, teniendo que aproximadamente un 8% de las mujeres afectadas por el virus estaban embarazadas, teniendo como segundo indicador de salud la prevalencia de la enfermedad. A pesar de que en 2016 fue el año con mayor número de casos, la afectación de este virus en este año fue relativamente baja, con un 0.1% de la población que fue afectada por esta enfermedad. Y como nuestro tercer indicador de salud tenemos la tasa de incidencia de la enfermedad,
en donde su pico de 7.598 casos, aproximadamente 1 o 2 personas de cada 1.000 estaban afectadas por el virus. Continuando con el capítulo número 3, a través del análisis de la información, hemos decidido enfocarnos en el año 2016, que fue el año con mayor número de casos, y en el año 2023. En el año 2016, que fue el año con mayor incidencia del virus, se tiene que las mayores zonas afectadas fueron la zona central, principalmente San Salvador y La Libertad, teniendo un total de casos en el país de 7.598. reflejando un 76% de los casos sospechosos en este año en la zona central. Mientras que en 2023 podemos ver de que realmente ya no estamos hablando de miles de casos, sino que apenas de cientos, teniendo el año 2023 el año con menor casos sospechosos, teniendo realmente un total aproximado de 108 casos a nivel nacional. Asimismo, sumándole que las medidas tomadas en su momento fueron de gran impacto para la reducción de casos. Prácticamente la enfermedad es casi nula su impacto en el país, según datos de 2023. Finalmente, y como conclusión de nuestro trabajo, podemos mencionar que el Zika en sí ha generado daños a la salud a nivel público. También la falta de tratamientos específicos ha hecho que la situación de control contra el Zika sea bastante difícil. Es cierto que en El Salvador los casos solo fueron bastante elevados en el año 2015 y 2016. Es importante que los gobiernos sigan teniendo un control epidemiológico de esta enfermedad y que sigan haciendo registros y tomando medidas de prevención y mitigación frente a esta enfermedad que es bastante potencialmente dañina. En sí es importante también promover medidas y promover la investigación de esta enfermedad. Aparte de que es importante mencionar que siempre van a existir subregistros, tanto por las áreas rurales y marginadas, en las que el control de los datos no es tan exacto. Es por eso que nosotros, con las recomendaciones de nuestro trabajo a las autoridades, les recomendamos seguir llevando estos planes de vigilancia epidemiológica, fortalecer estrategias de prevención, fumigación, eliminación de criaderos o medios para la proliferación del vector del zancudos. Aparte que para la población recomendamos el uso de repelentes, la eliminación de agua estancada y también, ante la duda o sospecha de cualquier síntoma, acudir a los ministerios o centros de atención pública para llevar un claro control de esta enfermedad. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su tiempo y atención. Muchas gracias.